me meto un poquito, hago un punteo breve de lo que está pasando en las universidades. El mapa. El mapa, sí. No sé si tan preciso, pero... Vos metele de fruta. Yo le meto. La cosa arrancó, bueno, efectivamente con filosofía y letras, ¿no? La militancia nuestra de la UJS en filosofía y letras, en psicología, en veterinaria, donde los compañeros de la UJS son la dirección del centro y demás, fueron los que tomaron la iniciativa. Y luego se fue extendiendo, ¿no? Hubo vigilias. Cuando fue la movilización, cuando se trató en el diputado, ya había 27 facultades tomadas donde había existido vigilia. Y lo más importante de todo es que la reafirmación del veto, lejos de ser un factor de desmovilización o de desmoralización, fue un boomerang para el gobierno, porque se generalizó el rechazo del movimiento estudiantil, de los trabajadores de la educación, de los docentes y no docentes de la universidad, contra esta provocación del gobierno, y se generalizaron una cantidad de tomas en distintas universidades. Algunas son muy emblemáticas. Naturalmente está lo de la UBA, que es una caja de resonancia para todo el país, pero algunos casos que son muy emblemáticos, por ejemplo el caso de La Matanza, porque es una universidad muy importante, nunca había sido ocupada, nunca había sido tomada, y fue tomada incluso contra... Una pelea contra el peronismo, contra la dirección del rectorado, es decir, contra las autoridades de la propia universidad, que incluso habían puesto una patota, contra la propia dirección del centro estudiante, y así todo se logró imponer una ocupación de la universidad. En cierto sentido, bueno, por ejemplo, la Universidad de General Sarmiento, donde ahí quien jugó un papel regresivo fue la conducción del centro estudiante, el puente se llama, ¿no? Del peronismo, que también se opusieron, bueno, luego vieron que estaba ocupada la universidad por reacomodarse. Claro, estaba ocupada por los estudiantes y volvieron para reacomodarse. Pero después casos muy emblemáticos, como por ejemplo la Facultad de Derecho de Córdoba. En Córdoba hubo una asamblea de varias facultades, como una asamblea de interfacultades y demás, y se ocupó la la Facultad de Derecho de Córdoba. Lo mismo, bueno, también en Rosario. En general en todo el país hubo ocupaciones. Creo que el dato distintivo es que este estudiantazo efectivamente es un estudiantazo nacional. Más federal que estudiantazos del pasado, ¿no? Que tenían un foco muy... quizás acá en la capital o... Comahue, ¿no? Con una mayor tradición, o La Plata. Bueno, La Plata también. Yo estuve, por ejemplo, pasé... Creo que fue el miércoles a la noche, estuve en el rectorado de La Plata, me di una vuelta, me encontré con mis viejos compañeros. Me encontré con varios... Que son docentes. Sí, que ahora son docentes, que éramos parte de la dirección de la FULB en su momento. Bueno, estaban los pibes, ¿no? De los JS, de todas las corrientes. Pero también pasé por otras. Por ejemplo, antes de que se vote en diputados, pasé por la UNSAM, que hizo una vigilia, impulsado por el Centro Estudiante de Ciencia y Técnica, que están los compañeros de la UJS ahí también. USAN de San Martín. USAN de San Martín. Y pasé el fin de semana por ejemplo, la Universidad de 3 de Febrero. Muy interesante lo de 3 de Febrero, porque ahí el Centro Estudiante también es una cáscara vacía, completamente de espalda. De curto. Claro. Y que se oponía a todo, y fue una movilización de autoconvocados, y una iniciativa de los autoconvocados de 3 de Febrero los que impusieron la toma. Y mantienen ocupada la universidad durante todo el fin de semana largo, se quedaron ahí. Eso no pasó en ningún lugar. Ni en filo de la UBA. Ni en filo de la UBA. Es una cosa completamente impresionante. Entonces el fenómeno, bueno, obviamente está lo del Comahue, otra también de Río Negro, bueno, en Salta, bueno, vos mencionaste lo de Jujuy. En Santa Cruz. Santa Cruz. Realmente es un proceso extendidísimo, y el dato es que hoy va a haber más de 100 asambleas en todas las facultades. Por ejemplo, yo tengo punteadas algunas, pero por ejemplo, en las 13 facultades de la UBA va a haber las asambleas hoy a la tarde. En la Universidad de La Plata va a haber en 12 de mínimo, pero probablemente se sumen algunas más, que son 17. En Córdoba tengo punteada 11 facultades que va a haber asambleas, algunas al mediodía, otras a la tarde. En Cuyo, 2 asambleas. En las universidades
Del norte, bueno, en la UNSA hay asamblea, en la UNPAS, en la de José C. Paz, en la UNLU de Luján, en la UNSAM, en las universidades del sur del conurbano, en la UNCI, en la Universidad de Loma de Zamora, en la UNAG, en la Jaureche, que es de Avellaneda. Bueno, así en la UNA también hay asambleas, en las universidades de Tucumán. Está lleno de asambleas por todos lados, centenares de asambleas que se van a desarrollar en el día de hoy, que todo indica que van a las tomas. Es decir que uno tira un pronóstico, después vamos a ver cómo se da. Pero creo que lo de la semana pasada fue el prólogo del estudiantazo. Vamos a ver cómo va hoy. Pero todo indica que esta semana va a ser muy intensa. Hay una movilización el jueves. En el caso de La Plata hay una movilización de antorchas el miércoles. Entonces el tema está candente, muy picante y despierta mucha simpatía en la población y desmiente esto de que la juventud es mileísta, ¿no? Incluso hay colegios secundarios. Por ejemplo, el Liceo de La Plata fue tomado. Bueno, la primavera. La primavera estudiantil. Es que se recompone el movimiento estudiantil. Hay una recomposición del movimiento estudiantil. Un auge del movimiento de lucha que es muy interesante. Ustedes piensan, en su momento era los jubilados le enseñan cómo luchar a la CGT. Ahora son los estudiantes los que están dando cátedra de cómo hay que plantarse frente a tamaña ofensiva por parte de un gobierno como el de Milei. Y es interesante porque, por ejemplo, la sesión de la semana pasada, en la que finalmente se aprueba, pasa el veto de Milei, no hubo un paro. Hubo una movilización que fue importante. Naturalmente hubo un despliegue represivo sobre el final, más que nada para montar un acting, cuando ya la mayoría había desconcentrado. Pero lo que no hubo fue un paro. Lo que no aparecen son las centrales sindicales. Y esto que decía Pablo, de que esto no se circunscribe a una causa del público que asiste a las universidades, de los pibes que están estudiando y de los docentes, sino que las universidades son un emblema muy importante. Es decir, en un país donde las instituciones son rechazadas, porque hay mucho descrédito de la justicia, del Congreso y demás, la universidad como institución no tiene esa misma suerte. Al revés, es muy bien valorada, porque en general la lucha de estudiantes y docentes que ha permitido preservar universidades públicas, bueno, han sido el garante de que numerosos sectores de los trabajadores puedan acceder a estudiar. Cuando uno en un momento particular, los trabajadores no pueden ir a estudiar, sabe que tiene la esperanza de que el día de mañana sus hijos puedan ir a la universidad. Es decir, que se está metiendo con un pilar importante y yo creo que puede ser la punta del violín de donde tirar para reagrupar todas las luchas en este momento. Son dos cosas. Una, como viejo militante estudiantil de los 90 y 2000 y pico, hay un dato nuevo, que son estas universidades de conurbano, que en su momento uno las veía, había muchos estudiantes que estaban yendo, pero hoy ya uno ve que hay un movimiento estudiantil, que no es lo mismo que haya estudiantes, porque un estudiante es alguien que va a estudiar. El movimiento estudiantil es un sujeto político, es una diferencia entre una cosa y la otra. Entonces hay un movimiento estudiantil muy importante en el conurbano. Y eso lo tenemos que seguir porque es una juventud muy vinculada a los trabajadores, a sectores obreros. Creo que habría que prestarle muchísima atención a eso. Y estamos viendo datos en ese sentido muy elocuentes porque, por ejemplo, la de Universidad de Matanza es una universidad del carajo. Impresionante. Grande. Impresionante. Y bueno, ahora la de 3 de febrero. Ahí estuvo Curto, que es el tipo que dirigió hace mucho tiempo 3 de febrero, y aparte dirige la UOM. Dirigía la UOM mucho tiempo, la manejaba como quería. Y no puede, José C. Paz, ahí está Ishi. O sea que son tipos que armaron sus universidades, van los estudiantes, se genera un centro de estudiantes, hay un activismo y están luchando. Entonces yo le doy importancia enorme porque algunas son más clásicas. La UBA, La Plata, Córdoba, Comahue, Tucumán, son las Rosario, son las tradicionales. Acá tiene una tradición más combativa. Claro. Y otro dato es el discurso que dio Milei el sábado. Ah, yo estaba por decir eso. Es un dato importante eso, porque Milei venía diciendo yo no quiero ajustar a nadie, solamente quiero auditarlas. Lo cual es, yo estoy a favor que se audite porque audite los estudiantes, los docentes, porque Milei no le importa, que quiera ajustar. Si no le vamos a dar a Dorni que audite. Claro, imagínate. Aparte el 90% del presupuesto ya son salarios que lo pagan directamente el gobierno, con lo tal
la auditoría es medio un verso, ¿se entiende? Aparte ahí está el tema del AGN, que tampoco tiene designado. Por eso. Aparte, en la ley que vetaron, tengo una consulta, ¿no había un artículo que planteaba una auditoría? Había una referencia. Pero además, el salario que tiene que aumentar, de acuerdo a la ley, lo paga directamente el gobierno. O sea, Sí, el 90% ya está es auditado. un asiento contable porque el ministerio le deposita la plata vía la universidad. Se tiene a Juliana Cabrera, no que le da la masa a la plata y después la universidad Distribuye. Se sabe a quién se le paga. Es el 90%. Así que es un verso. Pero ahora cambió de discurso. Lo que dijo el sábado fue: la universidad son un bloqueo al ascenso social. Porque van solo los hijos de los ricos. Y eso no es así. Es indudable que el sector más empobrecido de la sociedad tiene muchísimas dificultades para acceder a la universidad y se accede para completar una carrera. Eso es obvio. Hay una especie de cupo social. Eso existe. Que hay un gobierno, da becas. Este gobierno acaba de eliminar las becas Progresar. O sea que en realidad Pero mira, no le importa nada. Pero con referencia a esto hay un dato que lo desmiente. Salió en el Anuario Estadístico de 2022, que es el último que hay, se señala que el 47,8% de los nuevos inscritos en las universidades e institutos universitarios públicos, nacionales o provinciales eran primera generación en su familia. Está lleno. Y en las universidades del conurbano, por ejemplo, en la de Jaureche, 75% de los inscriptos es la primera generación que ingresa a la universidad. En la de José Cepaz, 75%. En la de Merlo, en la de Oeste, en la Universidad de Oeste, Merlo, 74%. En la de Lanús, 70%. Yo hasta hace muy poquito fui docente en la Universidad de Luján, en la regional de San Miguel, y mis estudiantes venían todos después de trabajar 10 horas, 11 Lógico. horas, gente que hacía un esfuerzo sobrehumano, madres con familias, y realmente valoraban la universidad porque era la primera en su familia que podía acceder a Para que el transitar. ingreso en el país está tan distorsionado que dice clase media acomodada o una familia que gana entre todo capaz 1.200.000 pesos. Entonces vos sos clase media acomodada. Y en realidad el Es tipo una no, manipulación. no puede pagar la luz. Y dio de baja Netflix, dio de baja esto y vendió el auto. O sea, el sector acomodado de la sociedad es una pequeña minoría insignificante. Y no sé, no tengo el número último, pero en las universidades nacionales debe haber más o menos unos 2 millones de estudiantes. Puede ser. Aproximadamente. Sí. Entonces no existe que en un país que tiene esa cantidad de estudiantes, que no existe en ningún lugar de América Latina, no existe en ninguna América Latina esa posibilidad, sean los hijos de los ricos. Los hijos de los ricos que van a universidades privadas, en la mayoría de los casos, ¿entendés? Que tiene... Entonces, y después hay gente que no se recibe, pues también escuché que había aumentado la matrícula, pero no aumentan los egresados. O que tardan 10 años en recibir. Está bien, pero yo creo que incluso de una sociedad, mira lo que voy a decir. Si alguien tiene 3 años de universidad y no se logró recibirse, es mejor que no tenga nada. Obvio. Desde el punto de vista cultural, el país creció. Porque más allá del certificado que a vos te das, vos tenés una persona que estudió Más calificada, sí. 3 años de universidad, tiene más calificación. Eso redunda en mayor productividad de trabajo, una fuerza de trabajo más calificada. No solamente vos podés medirlo desde el punto de vista de la certificación de un título. No, aparte de esto también de comparar el tiempo que a uno le lleva a recibirse. Yo, por ejemplo, mi carrera uno se supone que se recibe en 5 años. Yo me recibí en 9. Trabajaba 9 horas. Es difícil y uno encuentra gente que tiene familia, etc. Nunca es el plazo exacto, salvo para un sector más privilegiado, los ricos que dice Milei, que no es la regla, el que no puede, el que solamente se dedica exclusivamente. Y que no son las universidades que aparte en los rankings internacionales le va mejor. Por ejemplo, Totalmente. cuando vos vas a los rankings internacionales de las universidades argentinas, cómo compiten, y la que va primero no es una universidad privada. ¿Se entiende? O sea, no hay, entonces, la idea que las privadas tienen mejor desempeño no está aprobado. Si vos te querés operar y vas ¿Eres un médico de la UBA? o del Salvador, Sí, sí. No lo dudás. no lo dudás. Digamos, voy a un tema, viste, que es tu salud. Bueno, hay que darle todo el apoyo a esta lucha.